Querida Maura. Listo. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todas quienes se conectaron de nuestra colectiva 50 más 1. Como saben, hemos iniciado una ruta de hablar de estos temas, de esta etapa en la relación México-Estados Unidos particularmente. Hace 15 días tuvimos una reunión interesante, un conversatorio interesante con Eunice Rendón, Amalia García, hablando sobre el tema de migración frente a la relación bilateral México-Estados Unidos y particularmente el tema de las mujeres migrantes. Ahora, este día nos da muchísimo gusto porque cuando platicamos, mi querida Laura Rojas, colectiva también de 50 más 1, y yo sobre la importancia de que un hombre con la preparación de Luis de la Calle pudiera hablar sobre las implicaciones y retos para México y Estados Unidos con la política comercial de Donald Trump, pues nos pareció sensacional. Quiero decir que efectivamente estamos ocupadas y preocupadas, por supuesto, sobre qué viene, asumiendo la presidencia apenas el 20 de enero y como decimos, nos parece una eternidad lo que ha pasado de tiempo, porque todos los días se dan anuncios y bueno, suceden cosas, se firman nuevas órdenes ejecutivas y bueno, por supuesto que es importante decir que algunas de estas cuestiones políticas, quizá muy importantes en la vida de Estados Unidos y que repercuten en México, en nuestro país, tienen que ver desde los temas de salud, se retira de la Organización Mundial de la Salud, comienza también un amplio operativo de redadas contra la migración, se retira del Acuerdo de París sobre cambio climático y además plantea el tema de los aranceles. Ya sabemos cómo estuvo en estos días. El 1 de febrero pues cumple esta amenaza sobre que tenía que ver, sobre todo lo que tiene que ver con la crisis arancelaria, o así la han llamado algunos, entre México, Canadá, China, y firma esta orden ejecutiva que imponía aranceles del 25%. Después, bueno, pues el 3 de febrero acepta suspender los aranceles por un mes y hace una semana, el 10 de febrero, el presidente de Estados Unidos anunció que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero de todo el mundo, sin excepciones ni exenciones. Bueno, pues todo lo que implica esto y además pensando en que los principales proveedores de acero de Estados Unidos somos nosotros, es Canadá, es Brasil, es México, es Corea del Sur, es Alemania, por supuesto que las implicaciones son muy importantes. Así que hablar de esto, de este tema, es tan relevante para todas las mujeres que somos parte, y como sabes, querido Luis, de estos liderazgos que se aglutinan a través de 50 más 1. Así que como presidenta nacional me da un enorme gusto que podamos presentar esta serie de conversatorios y también le pediría que de manera breve a mi querida amiga, comadre, que además pues está viviendo en vivo y a todo color la situación también en Estados Unidos, nuestra querida Nena Orantes, presidenta internacional de nuestra colectiva, que dé unas palabras y un saludo en este contexto tan interesante, tan importante y en el cual pues nuestras coincidencias están basadas principalmente sí en esto y en lo que afecta también a las mujeres, la economía de las mujeres, el tema de nuestras luchas y nuestras causas que enarbolamos todos los días y por supuesto felicitar que estés con nosotros, mi querida Nena. Adelante con unas palabras, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, querida comadre y amiga, presidenta nacional de México 50 más 1. Es un gusto y un placer saludarte, querida Laura, coincidir en esto que mi comadre, nuestra querida presidenta de México, nos convoca. Y muchas gracias, Luis, por ser hoy este uno que nos pretende informar de esta verdadera realidad que vivimos día a día. Como presidenta internacional de la colectiva 50 más 1 y como cónsul general de México en Houston, es un verdadero placer estar esta tarde y platicar acerca de esto que será interesantísimo poderles escuchar y decirles que desde esta Casa de México, pues bueno, estamos al frente de esta toma de decisiones que no ha sido fácil, sobre todo para esta población de más de 2 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Houston y los 37 condados que representan esta circunscripción, esta representación que tengo el honor de presidir
por parte del gobierno de México. Y bueno, la compañía del miedo y la zozobra no es lo mejor que pueda pasar en estos momentos. Sin duda alguna, la participación de México en el comercio internacional, en un tratado que ha sido exitoso, que ha sido leal, que ha sido un modelo, que pretende, sin duda alguna, poder continuar con 3 países poderosos en el mundo, México, Canadá y Estados Unidos, con una participación de 1.5 millones de dólares cada minuto y con la participación que dan las y los mexicanos a México en el contexto económico y que por supuesto representa solo el 18% de participación, siendo el 82% restante, pues que se queda en la derrama económica de Estados Unidos. Estamos aquí al pendiente, prestos, comadre, de poder dar toda la información de los derechos que tienen las y los mexicanos, que además es una competencia que el gobierno federal ha puesto a disposición, pagado por el Estado mexicano, para acompañar a la población de las y los migrantes que por alguna razón tengan la necesidad de tener este encuentro con la policía o de poder tener una notificación para ser deportados, pues en ese momento los consulados, los 53, que estamos en esta gran red, por cierto, la más grande del mundo, pues pendiente para poder cubrir esta primera necesidad. Es un placer, Luis, poderte escuchar, poder coincidir con todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta red que une esfuerzos en el mundo, que muy pronto coincidiremos en Houston para nuestro encuentro internacional, nuestro congreso que dará cita a más de 18 países de mujeres que nos encontramos en todas las partes del mundo, quienes estamos plenamente seguras que juntas podemos escribir una nueva historia. Gracias por invitarme y voy a estar muy atenta a esta importante charla. Gracias, comadre, por invitarme y sobre todo por ser parte de esto que sin duda será algo muy, muy interesante que podremos contar con la participación de Laura Rojas y de Luis de la Calle. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto el 22 de marzo. Tenemos por acá, los esperamos en Houston, Texas y será un placer poderles recibir. Gracias. Muchas gracias, querida presidenta internacional, amiga, comadre querida, y nos vemos muy pronto en Houston para este evento internacional. Como ustedes saben, hemos tenido un Congreso Nacional en noviembre, tendremos nuestro Congreso Internacional ahora, como ella dijo, el 22 de marzo. Las invitamos también, como ustedes saben, marcharemos el 8 de marzo y seguiremos haciendo estas actividades. Quiero agradecer mucho esta presencia, pero además las implicaciones que tendrá también en la comunidad migrante. Estas medidas van a ser importantes porque muchas personas están viviendo en Estados Unidos ahora, fueron desplazados de alguna manera por razones diversas, están viviendo en Estados Unidos, están viviendo en Canadá y lo que va a significar para nuestros connacionales pues va a ser muy importante. Así que el papel que se va a jugar va a ser importantísimo. Muchas gracias, querida comadre, un abrazo, nos vemos muy pronto por allá y vamos a escuchar, como ya decía, con mucha atención esto. Y quiero agradecerle a nuestra querida amiga, compañera de 50+1, Laura Rojas, quien fue diputada federal en 2 ocasiones, fue presidenta de la Cámara. Te queremos, nos sentimos orgullosas de ti, querida amiga. Y además, por supuesto, te pediría que brevemente también nos des unas palabras para abrir este conversatorio y dar pie a que después yo presente también de manera muy breve a Luis, que seguramente muchos los conocemos, pero creo que es una gran oportunidad de seguir haciendo esto que hacemos desde 50+1, reflexionando, preparándonos, empoderándonos y también haciendo que nuestros debates y discusiones puedan tener una incidencia en todos los espacios de la vida pública. Adelante, querida Laura. Muchísimas gracias, Clau, Nena, compañeras. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a Luis la disposición de platicar con nosotros el día de hoy. Quiero comentar, mi perro, perdón. Quiero comentarle también a Luis que este colectivo es un colectivo realmente potente, ¿no? Y que lo que podamos discutir aquí, pues seguramente servirá no solamente para las que estamos conectadas hoy, sino también para el resto del colectivo. Hay ex legisladoras, legisladoras en funciones, magistradas, académicas, especialistas. Realmente es un colectivo
con una capacidad de incidencia muy grande y por eso agradecerte porque esto nos va a servir a cada una para que pues desde las trincheras también de sociedad civil en las que trabajamos, pues podamos seguir construyendo cosas. Y bueno, Luis, pues a ver, este colectivo, nuestro trabajo principal es construir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y trabajar por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos posibles. Entonces, yo quisiera que si es posible, dentro de tu presentación también pudieras enfocar cómo una posible aplicación de los aranceles o la política misma pues, de amenaza permanente del presidente Trump pudiera eventualmente afectar a las mujeres. Por ejemplo, según datos de la encuesta anual de la industria manufacturera del INEGI en 2023, 4 subsectores de las industrias manufactureras registraron más participación de mujeres. Estos fueron la fabricación de equipo de computación, la fabricación de prendas de vestir, otras industrias manufactureras, en las que están, bueno, tú sabes mejor que nosotras, o sea, un montón de otras industrias y la fabricación de productos textiles. Entonces, bueno, ¿cómo podrían estas mujeres que están empleadas hoy día ser afectadas eventualmente por una posible aplicación de los aranceles y qué otras implicaciones podría haber para las mujeres en su caso? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Laura. Y como dices, bueno, pues una red de mujeres que estamos en todos los ámbitos, la administración pública, en muchos de nuestros casos, en las legislativas, también como consultoras, también que tienen una representación popular. Y quiero agradecer también la presencia de varias de nuestras presidentas de nuestros capítulos estatales que están el día de hoy aquí y también presidentas de algunas de nuestras comisiones de 50+1. Voy a dar una breve reseña porque es una reseña amplísima, como él ya dijo, no voy a decir fechas, pero una reseña enorme, amplísima, de Luis de la Calle, director general de la Calle Madrazo Mancera, consultor y especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional, colega y me da mucho gusto economista, graduado él del ITAM con maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México y durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. Ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Luis de la Calle cuenta con una amplia experiencia académica, participa con frecuencia en medios de comunicación. Acabo de ver tu entrevista el otro día que estuvo excelente y es columnista además del Universal. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros con 50+1 y que nos puedas compartir tu conocimiento, tus experiencias, pero además las expectativas de algo que sí nos ocupa, como decía yo al inicio, y nos preocupa que en caso de aplicarse los aranceles colocarían a Canadá y México acaso en una situación compleja, en una recesión. Esta y otras preguntas son las que seguramente después de tu presentación te haremos y que vamos, por supuesto, a escuchar tu presentación con mucho gusto y además con mucho interés. Adelante, querido Luis. No, bueno, muchas gracias, Claudia, por la presentación, por la invitación. Me honra mucho estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Laura, María Elena también, por sus palabras y por tenerme aquí con ustedes. Estoy viendo aquí que en participantes dice 51. Me imagino que yo soy el 1 y ustedes son los 50. Por supuesto. Realmente me sorprende que sean tan disciplinadas y seamos realmente 51 hoy en la tarde. Estuve en Houston hace poco, por cierto. Fui a echarme un rollo al Baker Institute y en 15 días regreso a Houston a echarme otro rollo, porque hay mucho interés sobre estos temas, ¿no? Por supuesto. Entonces, encantado de estar con ustedes. Eh, la gente compara a Donald Trump a veces con un huracán, ¿no? Categoría 5 o un torbellino y pues uno se queda pensando, bueno, ojalá fuera un huracán o un terremoto, porque el huracán y el terremoto pues suceden y luego ya no vuelven a suceder. Pasa el terremoto y recoges el tiradero. Puede ser muy triste, pero
los sobrepasa. O sea, aquí el problema que tenemos es que Donald Trump nos promete una serie de eventos en los próximos años en los que vamos a tener una importante incertidumbre. O sea, no es que te amenaza un día y al día siguiente te vuelve a amenazar y luego hace otra medida y te genera todo este caos porque él piensa que al generar un caos alrededor de uno y meterle incertidumbre, mejora su posición de negociación. Donald Trump es un extorsionador, es una persona que le gusta hacer transacciones, intercambios, entonces tú constantemente estás negociando con él, ¿no? Todo el proceso. Y para eso México tiene que tener una visión de largo plazo. Necesitamos tener una actitud estratégica, no irnos con la finta mucho, y tener como objetivo el largo plazo y una reacción que sea, digamos, reflexionada no solamente en la posición que estamos nosotros, en una posición, digamos, de desventaja comparado con el tamaño de Estados Unidos, pero al mismo tiempo reconocer que tampoco estamos mancos, o sea, que México es un país que tiene suficiente tamaño para tener una relación de respeto con Estados Unidos, ¿no? O sea, independientemente, digamos, de la defensa de la soberanía, que está bien insistir en ello, nosotros somos suficientemente importantes para que Estados Unidos tome a México también en serio. Es un reto muy importante porque la presencia de Donald Trump y otros como él alrededor del mundo ponen potencialmente en riesgo a un mundo abierto a la democracia liberal, como hubiera dicho Benito Juárez hace 150 años, al respeto al derecho ajeno, ¿no? O sea, de ese tamaño es el reto que tenemos. Si lo manejamos bien, creo que México va a salir fortalecido de este encuentro con los torbellinos o los huracanes de Trump. Pero si lo manejamos mal y nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, pues nos va a costar mucho. Entonces, yo partiría de dos premisas en materia de comercio, ¿eh? No voy a hablar tanto de los otros temas, pero pues, si quieren en las preguntas y respuestas podemos hacerlo. En materia de comercio yo partiría de dos premisas. Una, que al final de todo este sobresaltos y brincos, dimes y diretes que tendremos en los próximos meses y años con Donald Trump, la posición de México y Canadá en América del Norte va a quedar con una preferencia con respecto al resto del mundo y en una de esas hasta fortalecida. O sea, hay razones estructurales que hacen a la integración de América del Norte un proceso imparable que va a seguir en el tiempo. Entonces, no hay que perder eso de vista porque México, Canadá y Estados Unidos nos integramos crecientemente más en todo lo que hacemos, muchas veces en contra de la voluntad de los propios gobiernos, ¿no? O sea, el gobierno como que renuentemente eh, participa, pero la integración sigue. Lo vemos en el ámbito familiar, lo vemos en el ámbito económico, lo vemos en el ámbito cultural, ¿no? Lo vamos a ver también en el ámbito deportivo y en todos los demás. Entonces, ese proceso de integración va a seguir, se va a profundizar y vamos a terminar al final del proceso con una preferencia a favor de México. La segunda hipótesis es que cómo nos vaya en todo esto depende no solamente de lo que haga Trump, sino de lo que hagamos nosotros en México. Probablemente depende más de lo que hagamos nosotros en México de lo que haga el presidente Trump. Si tenemos lecciones muy claras de la historia. Cuando nosotros nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, Estados Unidos nos arrolla, económica, política, geopolíticamente o militarmente. Cuando México tiene una situación de fortaleza intrínseca, entonces tenemos una relación más provechosa con Estados Unidos. Entonces es muy importante que en México trabajemos para tener una economía relativamente sólida, porque al tener una economía relativamente sólida, la negociación con Donald Trump o los intercambios con Donald Trump son de mucho mayor facilidad que si tenemos una economía vulnerable en la que estemos algunas veces de rodillas. Ahí es cuando entran los problemas para México.
Entonces, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad para reconocer el reto que tenemos enfrente con Donald Trump, pero para tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía mexicana, de tal suerte que podamos tener un diálogo con el presidente Trump donde México salga al final del día fortalecido. Entonces, bueno, eso se los digo como introducción muy breve, ¿no? Sobre los aranceles, hay mucha confusión porque Donald Trump ha propuesto muchos tipos de aranceles, ha propuesto muchas fechas y a veces uno abre los periódicos y dice se impone arancel, no sé cuánto y bueno, a México no le han impuesto ningún arancel hasta hoy. Entonces tenemos un conjunto de amenazas sobre la imposición de aranceles, pero las amenazas son distintas una de otra y necesitamos reaccionar a ellas de distinta manera. Entonces son 5 grandes amenazas de Trump en materia arancelaria. Entonces les voy a describir rápidamente cada una de ellas y cómo pensar cada una de ellas. La primera de ellas es una amenaza condicional a que México y Canadá participen en el control de los flujos migratorios y en el control del fentanilo. O sea, no es un arancel unilateral, por más que se oiga feo, es un arancel condicional. Entonces ahí la primera pregunta es, ¿vamos a colaborar con Estados Unidos en migración y en fentanilo? Yo creo que la respuesta a esa es sí, México y Canadá van a colaborar. La segunda pregunta es, ¿Donald Trump va a estar satisfecho con esa colaboración? Y la respuesta es muy sencilla, no va a estar satisfecho. O sea, él siempre nos va a decir, México y Canadá están colaborando gracias a mi amenaza, pero siempre te va a seguir amenazando para que, según él, sigamos colaborando. Entonces es un poquito difícil esperar que algún día nos dé un diploma de absolución y ya no tengamos la amenaza de ese arancel. Pero hay una tercera pregunta que es la siguiente. ¿Ese arancel es creíble? Y la respuesta es probablemente no. O sea, México y Canadá son sus principales socios comerciales y somos los principales mercados en el mundo para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos difícilmente le va a poner un arancel a México y a Canadá que perdure en el tiempo sin ponerle aranceles a otros países. Entonces, México tiene que ser, digamos, estratégico en el sentido de, oye, vamos a colaborar en migración en fentanilo, en lo que nosotros creemos que es apropiado a colaborar, y eventualmente a lo mejor me pone el arancel, pero no dura, o no me lo pone y me sigue amenazando. Esos son los 2 escenarios más probables. Les voy a enseñar ahorita unas cifras al ratito para que vean el tamaño que son México y Canadá en Estados Unidos. Segundo tipo de arancel que ha propuesto Donald Trump. Donald Trump ha propuesto aranceles, ya lo mencionaba creo que Claudia, al aluminio y al acero. 25% a las importaciones de aluminio y acero. Bueno, las fechas para la primera amenaza fueron primero 20 de enero, no lo puso. 1 de febrero, no lo puso. 3 de febrero, no lo puso. Y ahora es 4 de marzo. El 4 de marzo vamos a ver si lo pone. El arancel al aluminio y al acero de 25% generalizado a todo el mundo lo va a poner supuestamente el 12 de marzo. Bueno, ese mes y medio que todavía tenemos enfrente es una oportunidad para que los usuarios de acero y aluminio en Estados Unidos, o sea, las grandes industrias de manufactura, de automóviles, de autopartes, de línea blanca, de dispositivos médicos, de cohetes y de todo lo que usa, de la construcción, por supuesto, todo lo que usa acero y aluminio, le hagan el cabildeo necesario a su Congreso, a la Casa Blanca, para que Estados Unidos exima a México y a Canadá de ese arancel. Este no es un arancel nuevo. Hace 8 años, Donald Trump tomó una decisión de ponerle un arancel de 25% al aluminio y al acero. México y Canadá somos los únicos 2 países del mundo que tenemos en el tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC hoy en día, en esa época, hace 8 años, era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un artículo, antes era el 802 y ahora es el 10.2. Un artículo que dice que cuando Estados Unidos ponga este tipo de aranceles, tiene que eximir a México y a Canadá. Y si no nos exime,
nos tiene que compensar. Y si no nos compensa, tenemos derecho a tomar represalias. Entonces, hace 8 años, cuando Estados Unidos puso el arancel Trump, México y Canadá tomamos represalias y en pocas semanas Estados Unidos nos quitó el arancel. Entonces, aquí, digamos, las fuerzas que van a estar a favor de México en esta disputa del aluminio y el acero son los usuarios de acero y aluminio, porque México y Canadá no somos pequeños, somos grandes proveedores, estamos entre los primeros 3 proveedores de acero a Estados Unidos. México exporta muy poco aluminio, porque el aluminio es intensivo en el uso de electricidad y la electricidad en México no es barata. Entonces exportamos muy poco aluminio, pero mucho acero. Entonces los usuarios de acero tendrán que abogar por sus intereses y que nos eximan. Y después, el derecho que tiene México bajo el TEMEC es una cosa que nosotros podemos exigir y si no nos cumple podemos tomar represalias. Entonces, ese es el segundo conjunto de aranceles. Ahí hay una pregunta de si debemos tomar represalias en caso que se tomen en acero y aluminio. Yo creo que México debe ser cuidadoso porque el precio del acero en Estados Unidos va a subir. O sea, cuando Trump pone el arancel en acero, inmediatamente suben los precios del acero en Estados Unidos. Entonces, el acero americano, cuando entre a México, ya va a estar más caro, gracias al arancel que le puso a la importación. Entonces, México no necesita ponerle un arancel al acero de Estados Unidos para que se vuelva más caro, ya está más caro. En cambio, podemos utilizar la represalia en otros sectores que tengan una connotación política importante que nos ayude a revertir la medida. Y además hay otro factor. Si el acero en México es más barato que en Estados Unidos, entonces lo que va a suceder si el arancel quedara muchos meses o años, vamos a producir más coches, más refrigeradores, más estufas, más hornos de microondas y más varilla de construcción y vigas de acero y ventanas de aluminio en México para exportar a Estados Unidos y al final del día, en 5 años, vamos a estar exportando más acero manufacturado que lo que exportábamos antes. Porque Estados Unidos se va a volver poco competitivo en los productos que utilizan acero y México y Canadá van a tener acero más barato. O sea, vamos a acabar importando acero de Canadá para que entre a México y mandar coches de regreso a Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí se los menciono porque es muy importante que no encarezcamos demasiado el acero nosotros. Como dice Marcelo Ebrard, no hay que darse un balazo en el pie, que no se lo dé Estados Unidos, bueno, tampoco nosotros. Ese es el segundo tipo de arancel que ha propuesto Trump. El tercer tipo de arancel que ha propuesto son aranceles a los productos chinos. Ya le puso 10%. Entre más le ponga aranceles Estados Unidos a China o amenazas de arancel, más atractivo es México para la inversión. O sea, no se lo deseamos a China. Pero si hay aranceles con respecto a China, entonces México va a ser más atractivo, se va a venir más inversión a México para exportar más a Estados Unidos. Ahí el riesgo que tenemos es que quieran ponerle aranceles a productos manufacturados en México que tengan componentes chinos y Estados Unidos diga, no, es que son chinos. Y bueno, ahí lo que necesitamos es un sistema de inteligencia que le permita al gobierno mexicano saber qué es lo que está sucediendo para poder defendernos con Estados Unidos en caso que nos diga, oye, eso que me estás exportando en realidad no es mexicano, es chino. Pero ahí ese no se presta para represalias tampoco. El tercer tipo de arancel que ha propuesto, el cuarto tipo de arancel que ha propuesto Trump es lo que propuso la semana pasada, que son aranceles recíprocos. O sea, Trump quiere que Estados Unidos cobre el mismo arancel que le cobran otros países a Estados Unidos, la India, Brasil, Australia y en todos los demás. Esto tiene dos problemas para Estados Unidos. El primero es que hay 200 miembros en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y hay más o menos 14,000 líneas arancelarias en la tarifa general de importación. Entonces, si tú multiplicas 14,000 por 200, pues tendría que tener para cada país un arancel espejo. Pues esos son 2,800,000 líneas arancelarias. Entonces, obviamente Estados Unidos no está equipado todavía para modificar 2,800 líneas arancelarias y por eso Trump dijo, voy a dar instrucciones a mi gabinete para que analicen esto a ver si lo ponemos algún día. Pero no anunció que se imponía, pues porque no lo puede imponer.
Hay una parte práctica. El otro problema que tiene es que si tú tienes una política recíproca, estás perdiendo la soberanía de tu política comercial, porque le estás delegando tu política comercial al país, al otro país. O sea, si la India sube su arancel, Estados Unidos va a tener que subir el arancel con respecto a la India. Si la India baja su arancel, Estados Unidos va a tener que bajarlo, porque es un arancel espejo. Pero así con la India y luego con Nigeria y luego con Brasil y luego con Argentina, y todos. Entonces, Estados Unidos sería un país comercialmente menos independiente. Ahora, ¿qué pasa con respecto a México en la reciprocidad? Bueno, México le cobra a Estados Unidos cero arancel. Y nosotros le cobramos, ellos nos cobran también cero a nosotros. Entonces, México y Estados Unidos ya tienen perfecta reciprocidad a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, ahí no tenemos mayor problema. En cambio, si Estados Unidos le pone aranceles a otros países recíprocamente, nos vamos a inundar de inversión en México. Porque nos va a hacer, o sea, el valor del TEMEC es mucho más grande si Estados Unidos acaba subiendo los aranceles al nivel que tienen otros países. Porque el arancel que tiene Estados Unidos, lo que más le molesta a Trump es lo siguiente. Estados Unidos tiene un arancel promedio con respecto al mundo, con los países que no tienen tratados de libre comercio, de 3%. Y en cambio hay otros países que tienen aranceles mucho más altos, ¿no? Entonces él quisiera subir ese 3% a más. Bueno, si sube su 3% a más, pues nos vamos a inundar de inversión en México, porque las empresas van a venir a producir a México para entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces ese es el cuarto tipo de arancel. El quinto tipo de arancel, del que ha hablado mucho Donald Trump, es un arancel generalizado del 10%. Ese arancel tiene dos objetivos. Objetivo número uno, proteger a su industria. Y objetivo número dos, recaudar. El problema que tiene de consistencia lógica ese arancel es que si el arancel la única forma de recaudar mucho es que Estados Unidos pague el arancel. O sea, que el precio, por ejemplo, que suba, si pone un arancel del 10%, que los precios suban en Estados Unidos 10%. Porque si el exportador comparte el arancel con el importador, por ejemplo, si el arancel es 10% y yo exporto cerveza de México a Estados Unidos, si yo absorbo el 5% y los importadores asumen el 5%, entonces el precio en Estados Unidos sube 5%, yo tengo utilidades menos de 5%, pero la recaudación ya no es sobre 10%, sino sobre 5%. Entonces el problema que tiene aritmético Trump es el siguiente. Las importaciones en Estados Unidos sobre PIB, sobre el Producto Interno Bruto, es 13%. Entonces, si él pone un arancel del 10%, recaudaría 1.3% del PIB si suben los precios 10%. Pero si suben solamente 5%, recaudaría 0.65%. Si suben menos, recaudaría todavía menos. Entonces, la única manera en la que a él le sirve como recaudación es que suban los precios 10%. Pero si suben los precios 10%, pierde la elección intermedia en 2026. Entonces, ese arancel, pues sí suena un poquito atractivo y a lo mejor nos lo pone, pero tiene estas consideraciones que lo hacen de difícil implementación política en Estados Unidos. Una de las razones por las que ganó Donald Trump es porque el ciudadano americano piensa que Estados Unidos está caro. Entonces, pero le echaron la culpa a los demócratas. Al subir él este tipo de arancel, va a encarecer a Estados Unidos y le van a empezar a echar la culpa a él. Entonces, si nos ponen arancel de esa naturaleza, México y Canadá tienen que tener como estrategia que México y Canadá queden exentos de ese arancel. Uno, porque tenemos derecho, y dos, porque también tenemos derecho a tomar represalias. Los otros países no tienen derecho a tomar represalias. Solo México y Canadá bajo el capítulo 10 del TEMEC. Ahora, para que México y Canadá puedan exigir que Estados Unidos cumpla con el capítulo 10, nosotros tenemos que estar en cumplimiento con los otros capítulos del TEMEC. Y entonces aquí es donde entra el reto para Claudia Sheinbaum, porque hay una serie de disposiciones en el Plan C y en las reformas a la Constitución que pueden ser consideradas violatorias del TEMEC. Y entonces en las leyes secundarias es importante que estas leyes pasen
de la manera más congruente con el TEMEC para que podamos entonces nosotros decirle a Estados Unidos, oye, cumple con el 10 porque yo estoy cumpliendo con el resto. Entonces, bueno, esas son los aranceles más importantes. Déjame enseñarles, déjame ver si puedo proyectar una. Les voy a enseñar 3 gráficas. Me dicen si ven mi pantalla. ¿Ahí la ven? ¿Sí la ven? Sí. Sí. Bueno, les voy a enseñar unas gráficas, pocas, ¿eh? No tengo muchas, pero les voy a enseñar unas pocas para que miren esta. Esto es en el margen izquierdo son las importaciones de Estados Unidos para los principales socios comerciales de ese país, y en el margen derecho son las exportaciones de Estados Unidos. Entonces aquí puedes ver que México representa el 16% de lo que Estados Unidos exporta al mundo y Canadá representa el 16,9%. En cambio, del lado de las importaciones, México tiene 15,5% de participación de mercado, China 13% y Canadá 12,6%. Entonces, fíjense lo interesante. México es más grande como mercado para Estados Unidos con el 16 que como proveedor de Estados Unidos con el 15,9. A pesar de eso, México tiene un superávit comercial porque Estados Unidos exporta menos de lo que importa. Pero esta es una cosa muy interesante porque poca gente lo sabe. Bueno, y Donald Trump no. En cambio, con China, por ejemplo, China le vende a Estados Unidos el 13%, pero le compra solamente el 7%. Canadá tiene como México una relación muy equilibrada. Le compra mucho con el 16,9 y le vende mucho con el 12,9. Les voy a enseñar ahora estas gráficas. Mira, aquí pueden ver ustedes, eh, esto gráficamente es la misma gráfica, pero de una manera un poquito distinta. Esta línea punteada son el 45 grados. Los únicos 2 países de los que comercian mucho con Estados Unidos, que están a la derecha de esta línea, o sea, que tienen un porcentaje más grande de exportación de Estados Unidos que de importación de Estados Unidos, somos México y Canadá. Entonces aquí puedes ver clarísimo que el déficit que tiene Estados Unidos, del que tanto se queja Donald Trump, no está relacionado con México y Canadá, sino que está relacionado con otros países. Y la última gráfica que les voy a enseñar es esta, que es lo mismo, pero en miles de millones de dólares. Entonces, aquí tienes el mundo, este es el déficit comercial de Estados Unidos, es esta línea negra, con respecto al mundo. Y tanto México como Canadá están por encima tienen un déficit o Estados Unidos tiene con México y Canadá un déficit inferior al que tiene con el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque una de las quejas del presidente Trump es que Estados Unidos está perdiendo con México y Canadá porque tiene un déficit. Pero no, el punto es que Estados Unidos tiene un déficit con el mundo, pero con Canadá y México menos, porque nosotros somos más grandes como mercado que como proveedor de Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí me detengo con la presentación y las gráficas y encantado de platicar sobre otros temas. Si tienen preguntas, Claudia, con mucho gusto. Muchísimas gracias y bueno, pues muy interesante esto que nos presentas. Yo quisiera saber, sé que algunas de nuestras compañeras en la ocasión pasada brevemente hicieron una pregunta. Les pediría si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz. Quiero comentarte que, bueno, nuestro nombre es 50+1, sin embargo, somos en el país más de 7,000 mujeres aglutinadas en todo el país con representaciones estatales, algunas municipales, pero efectivamente tuvimos aquí ya de entrada una buena convocatoria. Hacemos en general los seminarios cerrados, pero muy interesante y agradezco a algunas de nuestras presidentas estatales y presidentas también, como veo a Patti, a Gloria de Canadá, de Texas, en fin, a muchas de nuestras compañeras que están conectadas. Y quiere alguien de ustedes, si quieren levantar la mano, para que yo pueda, en todo caso, veo a Patti, que está levantando a Patti Herrera, después a Rocío Medrano, Rocío Medrano está también preguntando, creo. sí, a Lupita Gómez Maganda, que están levantando la mano, a Gloria Rosado.
por lo pronto en ese orden, y si alguien se me falta, lo ponen por favor en el chat. Y les pediría que fueran muy breves en sus intervenciones o preguntas para que podamos después proceder a una réplica de nuestro querido Luis. Adelante, por favor. Adelante, Pati Herrera. Está en mute, no se escucha. No sé. Va a ver, Maura, si puede hacer desde acá, también quitarle el mute para que Patti pueda intervenir. Y no sé si me estoy perdiendo que alguna de ustedes también. Bueno, por lo pronto entonces, en lo que se resuelve el tema de Patti, Rocío Medrano también. querida sí, querida Si Rocío. quieres, si quieres, yo hago la pregunta. Luis, muchas gracias por tu intervención. Saludo a todas. Y bueno, mi pregunta es esta. Ahora que está toda la cuestión que comentabas de que desde luego el fentanilo, las drogas, ¿de qué manera se está viendo, independientemente del Tratado de Libre Comercio, de qué manera se está viendo la delincuencia organizada transnacional y la forma en que México ha pasado la droga para que las remesas llegaran a México? O sea, creo yo que ahí hay pues no quisiera yo castigar más a los mexicanos de lo que se debe, pero creo yo que ahí ciertamente hay un enojo muy justificado del estadounidense. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Y si estás de acuerdo, Luis, veríamos que hagan las preguntas Sí, todas de un golpe. Después adelante. de las cuatro que mencionó, sería Georgina, el que le pido una breve exposición después de eso, de su pregunta. Y a ver, mi querida Patti, ¿pudiste quitar tu mute? No sé. ¿Ya? Ya, lista. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias, Luis, por esa maravillosa intervención. Y mi pregunta es muy sencilla. Y son, ¿tienes esta presentación en inglés? Y vas a venir a Houston, dijiste, ¿verdad? ¿Cuándo vienes a Houston? Y me encantaría que por lo menos toda la gente que yo conozco aquí fuera a verte y a oírte, porque los americanos no piensan exactamente lo que tú acabas de decir. O sea, ellos piensan totalmente diferente, le creen al Señor y no entienden que la economía va a estar peor si sube los aranceles como lo está diciendo. O sea, ellos, como tú dices, le echaron la culpa a los demócratas, pero eso es lo que yo no creo. Me encantaría que te fueran a oír. Sé que vienes pronto, ¿verdad? Bueno, Así ok. es. Perfecto, sí, comentó eso y muchas gracias, mi querida Patti. Y bueno, pues sigue en la lista mi querida Lupita Gómez Maganda, me parece, y después nuestra querida Gloria Rosado. Well, Lupita, presidenta además de nuestro capítulo en Guerrero. Adelante, querida Lupita. Creo que tiene el mismo problema de no poder quitar el mute. No sé si me puedan ayudar, chicas, para que pueda quitar el mute. Nuestra querida Lupita. Mientras voy a leer. Ya, Ya allá. está, ya está. Muchas gracias. Gracias por la exposición del doctor Luis de la Calle. Realmente nos ubica de mejor manera esta situación tan difícil que enfrentamos, porque pues nos da muchas luces de lo que aprendemos tan solo leyendo o escuchando medios de comunicación. Entonces, estuve muy atenta y dije usted que en el caso de que cumpliera Trump su amenaza de imponer aranceles, teniendo en cuenta las obligaciones y los compromisos que tenemos derivados del TEMEC, dijo que México debiera, desde luego, tomar represalias. Yo quisiera saber qué tipo de represalias serían las adecuadas en esta circunstancia. Y muchas gracias por su exposición y por su respuesta, doctor Laca. Muchas gracias, querida Lupita. Y le pido también a querida Gloria Rosado, que acaba de estar acá, pero que además está en Montreal y que preside Canadá,
que nos haga su pregunta. Adelante, querida Gloria. Muchísimas gracias, Presidenta. Buenas noches a todas. Un conversatorio de mucho interés que le estamos dando seguimiento. Un saludo también a la Presidenta de Halifax, a Mónica Birham, y a nuestra funcionaria de México ante la ICAO, María de Los Ángeles Asht, que está conectada. Mexicanas que radican aquí en Canadá, lo que significa que estamos muy pendientes de cómo la colectiva está informándonos con especialistas como Luis. Mi pregunta va, entonces, a México le ayudaría el nearshoring con todo esto de los aranceles espejo que platicaste? Gracias. Y les voy a pedir a las que hicieron, mi querida Patti Herrera, si puedes quitar ahora sí poner el mute, te lo agradecería. Y por último, en esta ronda le doy la palabra para una breve intervención a Georgina Tello, por favor. Hola, ¿cómo estás, Luis? Mira, yo presido la Asociación de Empresarios Mexicanos, Estados Unidos, México, aquí en México, y bueno, todo el tiempo estamos viendo estos datos. Hicieron un estudio donde de cada americano, 1 de cada 10 piensa que el inmigrante paga impuestos o paga algo. 9 de cada 10 piensan que no paga nada, ¿no? Entonces, esta información que tú nos das nos abre los ojos. Yo la pregunta que quiero hacerte es esta. Con todo el tema del fentanilo, que hoy es el principal problema de salud de Estados Unidos, y que vemos hoy que ha habido una disque inicio de cooperación en este tema de las drogas, que es el que principalmente interesa a Trump, ¿tú realmente cómo ves el escenario de la cooperación con respecto a este tema, que es el tema que va a mover los hilos de los impuestos y de las reacciones que haya con el tema migrante? Muchas gracias, Georgina. Pues adelante. Y antes leo la pregunta que está escrita. Gracias por este evento tan oportuno. Pregunta para Luis. ¿Qué pasaría en este escenario de aranceles a productos agrícolas? ¿Podría costearse? Adelante, querido. Sí, bueno, muchas gracias por sus preguntas muy interesantes todas. Este, Rocío preguntaba sobre las remesas y el narcotráfico. Las remesas han crecido mucho y se explica este crecimiento por 5 razones. La primera de ellas es que en Estados Unidos hubo, por el COVID, programas sociales muy generosos por parte del gobierno que incrementaron los ahorros de los hogares y una parte de esos ahorros se transfirieron a México, ¿no? Tanto con el presidente Trump como con Biden, ¿no? Entonces, y además un mercado laboral muy estrecho, lo que generó un número importante de remesas. Entonces, razón número uno. Razón número dos es que al haber mucha migración a través de México para ir a Estados Unidos de no mexicanos, se genera mucho flujo de remesas, porque cuando llega un colombiano, un ecuatoriano, un venezolano o un cubano a Tapachula, sus familiares en Nueva York o en New Jersey o donde sea, le mandan dinero para sufragar el resto del viaje. Y las remesas que reciben son relativamente altas. O sea, la violencia que se observa hoy en día en Tabasco, en Chiapas, está relacionada con los flujos migratorios, el papel del crimen organizado, eh, eh, ah, no porque haya muy migración chapaneca o tabasqueña a Estados Unidos, hay muy poca, sino porque hay mucho tránsito. Entonces, esa es la segunda razón. Y esas remesas van a bajar en 2025, esa parte de las remesas, porque los flujos migratorios han bajado sensiblemente desde que el presidente Biden tomó la decisión de ya no procesar solicitudes de asilo en la frontera. Con las amenazas de Donald Trump, todavía va a bajar más los flujos migratorios y por lo tanto bajarán las remesas ligadas a los flujos migratorios. La tercera razón por la que hay remesas, y son fuertes, es porque hay una cantidad importante de ciudadanos de Estados Unidos que ahora viven en México. Digo, basta pasearse aquí un poquito por la Condesa o la Roma y está lleno de americanos que sus papás les mandan dinero para pagar la renta, etcétera. Todo eso cuenta como remesas y eso hace que suba el monto de remesas. La última parte de que explica el incremento de las remesas es porque se utilizan las remesas como una forma de lavar dinero y enviar dinero del narcotráfico, ¿no? Entonces, esa parte es la que puede ocasionar
dos cosas. Una, o que Estados Unidos imponga alguna medida en contra de las remesas. Yo no creo que eso vaya a suceder. El presidente Trump sabe que un porcentaje importante de la comunidad hispana en Estados Unidos votó por él, y no creo que imponga ninguna, pero si nombran a los grupos del crimen organizado como grupos terroristas, e incluso si no los nombran, por la pura amenaza de que los nombren, eso lo sabremos esta semana, las empresas dedicadas a las remesas van a empezar a ser más cuidadosas para el envío de remesas para que no los acusen de estar participando en una actividad terrorista. Entonces, eso va a disuadir un poquito a los Western Unions y a otros a no enviar remesas de gente que no puedan identificar más plenamente. Entonces, yo creo que sí vamos a ver una disminución en las remesas, porque ya se acabaron los programas sociales. Los excesos de ahorro de los programas sociales ya se están terminando en los hogares de Estados Unidos, porque hay menos flujos migratorios hacia Estados Unidos y porque va a haber más renuencia para que no te acusen de lavado de dinero, de utilizar remesas. Entonces, yo creo que sí es sensato esperar que el año que entra, o sea, 2025, tengamos una pequeña disminución en las remesas, en parte ligadas al narcotráfico, pero solamente en parte. Bueno, eso es lo que preguntó Rocío. Lo que preguntó Patti, yo creo que los mexicanos tenemos una responsabilidad y una gran oportunidad de educar al ciudadano de Estados Unidos sobre México, sobre los flujos de comercio, sobre la contribución que hace México a Estados Unidos gracias a Donald Trump. Necesitamos que los mexicanos estar mucho más presentes en los medios de comunicación, en conferencias en Estados Unidos, explicando nuestra versión de las cosas. Eso se puede ver como un reto, porque Estados Unidos es un país muy grande, pero es una oportunidad extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la negociación del tratado hace 30 años, y si ustedes me dicen una ciudad de Estados Unidos, yo les digo el nombre del periódico, ¿no? Yo fui al Houston Chronicle varias veces a explicarles al Houston Chronicle por qué era importante negociar un tratado con México, y ahora tenemos esa oportunidad otra vez. Entonces hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a hablar y hay que ir a exponer nuestra visión, no solamente porque es, digamos, importante ganar el debate, sino porque es una oportunidad tremenda de educarnos a nosotros mismos como mexicanos y educar a los americanos sobre México. Es una oportunidad que sería un tremendo desperdicio no utilizarla. Porque ahorita vas tú a Fox News, igual te agarran y te dejan, o a CNN o a ABC, y debemos invitar a los mexicanos más lúcidos a que vayan a Estados Unidos a dar la versión mexicana. Encabezados obviamente por el gobierno, ¿no? Pero no solamente el gobierno, ¿no? La pregunta de Lupita, me imagino que está en Acapulco, Lupita, qué envidia. Eh, Sobre el tipo de represalias. México, bueno, el tipo de represalias, no me dio tiempo a explicarlo con detalle, pero el tipo de represalias depende del tipo de aranceles. O sea, no todos los aranceles son iguales y no a todos los aranceles hay que ponerle represalias y no a todos los aranceles se les ponen las mismas represalias. México debe tomar tres criterios para la imposición de represalias. Criterio número 1, solamente tomar represalias para las que tenemos derecho. O sea, Donald Trump está haciendo cosas sin que le asista el derecho. México no puede hacer eso, porque nuestra única defensa en una relación de desigual por tamaño con Estados Unidos es el Estado de Derecho. Eso suena un poquito como ponernos un traje que no nos queda, ¿no? Ahora resulta que México va a abogar a favor del Estado de Derecho, ¿no? Pero hay que hacerlo, es muy importante. Entonces, uno, no poner represalias si no tengo derecho a hacerlo. Entonces, si no me lo da el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá o la OMC, no imponer represalias si no tenemos derecho. Segundo criterio, las represalias se tienen que poner no para satisfacer a grupos de interés en México, sino para provocar que Estados Unidos no tome la medida en contra de México. O sea, necesitamos pensar políticamente en términos de la política de Estados Unidos, no la política mexicana. O sea, hay una tentación siempre
de proteger a un grupo de interés que es aliado o amigo en México, en lugar de hacerlo estratégicamente para que se revierta la medida. La tercera cosa, no debemos darnos un balazo en el pie. O sea, no impongamos represalias que nos acaben dañando a nosotros mismos, ¿no? Me preguntaban sobre el impacto en las mujeres. Bueno, pues no vamos a poner represalias a productos, a insumos. Por ejemplo, México necesitamos, si queremos que las costureras de Chiapas y Oaxaca tengan más éxito, necesitamos que las costureras de Chiapas y Oaxaca tengan accesos a las mejores telas y los mejores hilos y los mejores avíos, o sea, zippers, cierres, botones, ojales, forros del mundo. O sea, tú quieres que se desarrolle Chiapas y Oaxaca, dale a las mujeres de allí los mejores insumos. Pues no vayamos a poner ahorita aranceles ya les pusimos a los textiles hace poco para proteger a las industrias del centro de México. Estamos castigando a las mujeres chiapanecas y oaxaqueñas por hacer eso. Entonces, no le hagamos así, digamos, no nos demos un balazo en el pie. Gloria preguntaba desde Canadá sobre si nos podemos beneficiar del nearshoring. Hace 2 domingos estuve yo en CBC, the Canadian Broadcasting Corporation, en el programa del domingo. Se los puedo mandar si les interesa, pero me hicieron una entrevista de 15 minutos ahí se vio muchísimo porque es el programa del domingo de la cadena más importante de Canadá. Y me hicieron varias preguntas de este tipo, ¿no? Si les interesa a los que vivan en Canadá, se los mando con mucho gusto. El nearshoring, el tamaño del nearshoring depende básicamente de lo que haga México. O sea, el nearshoring puede ser una cosa positiva, chiquita para México, o una cosa grande para México, muy positiva si hacemos las cosas bien. Entonces, no es solamente los aranceles que nos puede imponer Donald Trump, sino qué vamos a hacer nosotros internamente para ser atractivos. Entonces, sí, el potencial del nearshoring existe, es grande, pero en México siempre se acaba beneficiando los mismos de siempre. Los regiomontanos de Monterrey, los de Saltillo en Coahuila, algunas ciudades del Bajío, porque ahí hacen la tarea. Pues ahí tienen gas, ahí tienen ingenieros, ahí tienen logística, ahí tienen empresas, ¿no? Entonces, Querétaro, por supuesto. Entonces hay que aprender las lecciones de las regiones exitosas de México para aplicar las recetas que han tenido éxito ahí en el resto del país. Entonces sí, el potencial es grande, pero no solamente depende de Trump, depende también mucho de lo que haga México. Georgina preguntaba sobre la cooperación en materia de drogas. Yo creo que si hay alguna diferencia entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador en materia de seguridad. Vamos a ver qué tanto éxito tenemos en ese ámbito, pero México necesita ser más exitoso en minimizar la capacidad destructiva de los grupos del crimen organizado. Pero no lo vamos a lograr, solamente desde la Ciudad de México. Se requiere también reformas muy importantes y municipios funcionales y gobiernos estatales funcionales en todo el país. Depende también de la participación ciudadana. Depende de que los ciudadanos exijamos a los gobiernos que hagan su tarea. Y obviamente también de la cooperación que tengamos con Estados Unidos, ¿no? Pero la cooperación que tengamos con Estados Unidos tiene que ser una cooperación inteligente, ¿no? Donde podamos tener una discusión un poquito más sensata con Estados Unidos. Estados Unidos también tiene una tarea por hacer en términos de armamentos y en términos de consumo. Yo creo que el fentanilo es una droga cuyo comercio no puede detenerse, a diferencia de las otras drogas, porque el fentanilo es relativamente fácil de producir y no lo puedes prohibir porque se utiliza en los quirófanos todos los días. Entonces, el fentanilo va a obligar a Estados Unidos a reconocer que este es un problema no solamente de oferta, sino de demanda, y que la manera de resolver el problema, en el fondo, es de consumir menos drogas. Entonces, sí, hay que cooperar, pero también hay que insistirle mucho a Estados Unidos
que hay una parte importante del trabajo que tiene que ser hecha de su lado, no solamente del lado mexicano, sin evadir la responsabilidad que tiene México, que es muy grande, ¿no? O sea, tenemos que, y lo mismo que con el cumplimiento del TEMEC. Para que nosotros podamos pedirle a Estados Unidos que no viole, no tenemos que tener la autoridad moral de que no violamos. Y para que no tengamos la autoridad moral de decirle a Estados Unidos, controla tu consumo, controla tus armas, necesitamos tener en México una política para no permitir el crecimiento de los grupos del crimen organizado. Y bueno, la última pregunta sobre, no me acuerdo quién me la hizo, sobre agricultura, pues Blanca, sí. una disculpa, sobre agricultura, represalias en agricultura. Les voy a enseñar una gráfica, si me dan un segundito, de cuánto representa México de las importaciones de Estados Unidos en agricultura. ¿Ahí ven? No, no ven, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Dice, pero no se mueven. Espérame, un segundito. Sí, era la anterior. A ver, ahora sí. Un segundo. Un punto por agregar. Ahí está. Ahí va, ahora sí. Un segundo, por favor. ¿Ven la gráfica? Sí. Mira, ahí pueden ver Ahora ustedes. sí. En esta gráfica pueden ver la participación de mercado de los principales proveedores de productos agropecuarios de Estados Unidos. México es la línea roja. El año pasado cerramos con el 26.7%. O sea, de todo lo que importa a Estados Unidos del mundo, y pueden ver cómo la línea roja va para arriba, ¿no? Estados Unidos importa alimentos de todo el mundo. México representó el 27%. Canadá, que es el segundo, aquí abajo, el azul, representó el 12%. Entonces, tú le pones aranceles a productos agropecuarios de México en Estados Unidos y le generas al presidente Trump un costo familiar, un costo, digamos, en los supermercados, sobre todo en ciertas regiones de Estados Unidos, enorme. Entonces, es un arancel que sí te lo puede poner un tiempo, pero no es un arancel creíble. A la agricultura mexicana, buena suerte si le pone un arancel de 25%. Como se dice en inglés, it will not happen. Porque somos suficientemente grandes para complementar la dieta en Estados Unidos. Ha habido en Estados Unidos, y termino con esto, un incremento muy importante en el precio del huevo en las últimas 3 semanas. Estados Unidos, como es un país puritano, lava los huevos. O sea, les ponen agua y los lavan, ¿no? Las gallinas cuando ponen el huevo, el huevo sale de la gallina con una capa biológica protectora que hace que el huevo dure más en el camión y luego en el anaquel. En Estados Unidos los huevos están refrigerados. En México, pues, ustedes compran el huevo que no está refrigerado, porque no está lavado. Como Estados Unidos es el único país del mundo que lava los huevos, no pueden importar huevo. Y entonces los exportadores de huevo de México no pueden salvar a Estados Unidos ahorita, porque tendríamos que lavar los huevos y tener una cadena de frío. Podemos exportar algunos huevos a través de una cadena de frío, pero no estamos equipados para hacerlo, porque en México no se lava el huevo. A menos que Estados Unidos cambie su política y permita el huevo sin lavar. Pero el incremento del precio del huevo es suficientemente alto que le está causando un problema político a Donald Trump. Y a hoy. Entonces, si le pone aranceles a productos agropecuarios, el problema político se le incrementa y corre el riesgo de tener un mal resultado electoral en 2026. Entonces, la respuesta es sí, hay un chance que nos pongan un arancel en la parte agropecuaria, pero tampoco es muy creíble. Creo que esas fueron Muchas todas. gracias. Hay una más por acá de Maribel Rodríguez que dice, excelente exposición. El doctor de la Calle pregunta, en caso de que efectivamente se aplique el arancel al acero y aluminio, ¿qué pasará con el programa de vivienda anunciado por el Gobierno de México? ¿Impactará tal medida que estaría en riesgo de realizar, no? ¿No es el momento o sí para construir? Y bueno, y también agradecen desde Canadá el link del show de la CBC del Te lo mando tema. ahorita a Laura para que se los mande. Gracias.
¿qué te iba a decir? Depende de qué haga México. O sea, si México responde al arancel en aluminio y en acero, con un arancel en aluminio y en acero, vamos a encarecer el aluminio y el acero en México. Entonces vas a encarecer la vivienda. Si México no responde con un incremento al arancel en aluminio y acero, con un arancel en aluminio, el aluminio y el acero en México van a bajar de precio, porque vamos a poder exportar menos a Estados Unidos. Entonces, si nos concebimos como productores de acero, vamos a argumentar al gobierno que ponga un arancel en acero y aluminio. Si nos concebimos como consumidores de acero, como somos la mayoría, vamos a decirle, no, no te metas con el acero y el aluminio, deja que los gringos quiten su arancel cuando se den cuenta y tú tomas represalias en otro sector con el objetivo de que Estados Unidos modifique su política, pero no encarezcas el acero porque en México queremos construir vivienda y otras cosas. El Es problema es muy que los acereros tienen acceso a Palacio Nacional y los habitantes de las viviendas menos. Muchas gracias, querido Luis. Bueno, pues yo creo que muy interesante. Ha sido un conversatorio extraordinariamente interesante con preguntas también, pues importantes, dudas importantes. Y yo quiero agradecerte mucho a ti, Luis de la Calle, que pues esta plática, este conversatorio, esta exposición tan importante, tan interesante, que también nos da un poco de luz para saber cómo se vienen las cosas, y además seguramente te pediremos que sigas en contacto con nosotros para seguir haciendo otra reflexión seguramente un poco más adelante, y agradecer por supuesto también a mi querida Laura Rojas, porque estas reflexiones son muy importantes en las mujeres que están en espacios de toma de decisiones, pero también porque nos hacen reflexionar a nosotras en los impactos que va a tener sobre las mujeres, sobre su economía, sobre su autonomía, y lo que puede significar esta relación, pues bilateral, esta relación global también de México. Así que muchísimas gracias, Luis, por esta posibilidad y de tenerte acá. No sé si quieres decir alguna cosa para cerrar. No, honrado estar con ustedes, encantado de hacerlo y con mucho gusto regresar algún día porque este proceso no va a acabar hoy, va a seguir. Si quieren invitarme en unos meses para ver cómo vamos, encantado de regresar con ustedes. Muchas gracias. 4 años al menos nos vamos a aventar con muchas ocurrencias y con muchos En temas 4 años yo debo estar jubilado. pero sí van a estar duros. Así que muchas gracias. Gracias por esta posibilidad, mi querida Laura, queridas amigas, compañeras, a todas y a todos quienes se conectaron también, porque hubo algunas personas de nuestros equipos interesados en esto. La verdad es que creo que va a ser muy interesante seguir con este proceso que nos hemos dado, que estamos acordando también para continuar cada mes teniendo un tema de actualidad al respecto. Y bueno, pues mandan saludos Georgina Telles, y bueno, Gloria Luz Alejandra Sánchez, muchas de nuestras, Carolina Magaña, muchas de nuestras compañeras que están felicitando esta exposición y este tema. Así que muchísimas gracias a todas. Les pediría que puedan abrir sus videos, sus pantallas, para que podamos tomar una foto. Y como verán, ando medio rara de los ojos, traigo una conjuntivitis horrible en un ojo, así que hoy estoy medio lampareada, pero les mando un abrazo muy grande. Agradezco mucho a Luis. Querida Laura, muchas gracias, con toda tu inteligencia, y además te queremos que estuviste. Y bueno, a mi comadre Nena que se conectó por allá y que trae mucha chamba también del otro lado de la frontera. Muchas gracias. Querida Maura, tú nos dices. ¿Cuándo viene a Houston? Houston voy en 15 días. Les pasamos los contactos, Pati, para... Perdón, sí. Listo. Muchas gracias, qué gusto. Buenas noches a todos. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a todas.